soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas, porque no encuentro alegría y dentro del agua me consumo, porque no encuentro árbol frondoso, entre tonales lloro mis penas. Papa paquichca pacha upiyampi. Huayra chaya papucuy chayang sinyo hayaipa muchaynija paloma chapa sunkuchayang sinyo hayaipa sunkulayja ñu hayaipa sunkulayja Huayra chaya papucuy chayang sinyo hayaipa muchaynija paloma chapa sunkuchayang sinyo hayaipa sunkulayja ñu hayaipa sunkulayja. No te doy otra nomás porque... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión, donde tenemos bastante seguidores en diferentes países del mundo que se interesan por la actualidad latinoamericana desde un punto neurálgico como es el Perú, que con su modelo improvisado para muchos, no, se encamina con una moneda estable desde hace varios años, con precariedades económicas en las familias, a pesar de eso, pero entre esa contradicción, pues hay un camino, mientras que en otros lugares ese camino como que anda un poco más resquebrajado. Entonces hay un interés por parte de los que están fuera. Dicen, oye, ¿cómo hacen los peruanos? ¿Cuál es la magia del piloto automático? Porque tampoco visibilizan un mandatario como el ejecutor de todo esto, ¿no? ¿Quién es el piloto automático? Y vamos a ver si descubrimos en la sesión de hoy con un especialista en la materia política, porque esto generalmente pues se lo atribuimos a los políticos, y los políticos en los últimos tiempos pues están desprestigiados en el Perú. Entonces, ¿de dónde viene la magia? ¿Tenemos buenos economistas? ¿O qué es lo que está pasando? Tal vez hay por ahí un protagonista anónimo, que puede ser, por ejemplo, el emprendimiento de lugares como Gamarra, ¿no? Que de la noche a la mañana, en su peor momento de crisis económica, fue el pulmón para mantener de pie al país prácticamente, y actualmente son emporios económicos. Entonces, ¿a qué factor se debe? Vamos a ver si lo descubrimos con nuestro invitado, el doctor Milton Vela Gutiérrez, ¿no? Que es catedrático de la Universidad de Lima y que nos complace tenerlo nuevamente. Ya lo hemos tenido y lo vamos a tener seguramente en otra ocasión porque estos temas son muy amplios y no creo que podamos abordar absolutamente todas las inquietudes de nuestra audiencia. Bienvenido, doctor. Inicialmente, ¿cómo responder esa incógnita? ¿Quién es el piloto automático para que nuestra moneda siga estable, más allá de las precariedades de esos contrapunteos políticos que dejan mucho que desear? ¿Qué se puede sacar de positivo, ¿no? Porque siempre hay que tratar de ver lo positivo. Claro, Lo claro. negativo ya se encargan pues los amarillistas, hay cantidad de medios de comunicación que se dedican a destruir, ¿no? ¿Cómo construir dentro de esta circunstancia, doctor? Bienvenido y gracias por participar. Muchas gracias, Jorge. Realmente es un placer participar contigo en estos diálogos que nos deben hacer reflexionar. Y es verdad, creo que has dicho muy correctamente lo que ya debemos comenzar a tener otro lenguaje. Estamos cansados de hablar de tragedias, dramas, ¿no? El Perú es si nos vamos hacia muchos años atrás, mira,
200 años de independencia, ¿no? Ujú. Entonces, y siempre hemos dado por hecho, pero todos esos 200 años han sido turbulentos, muy complicados. En todos esos años, desde la independencia, nunca la democracia fue bienvenida, nunca. Nunca los partidos representativos fueron bienvenidos, nunca. O sea, se aceptó por presiones internacionales, pero siempre había el tufillo dictatorial que nos ha mandado y lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Entonces, todos tienen, si te das cuenta, alguna actitud dictatorial, ¿no? Los grandes golpes militares, los pequeños golpes civiles, y hasta ahora estamos prácticamente con una presidente que está actuando prácticamente como una dictadura, como lo dice no nosotros, sino los grandes medios. El New York Times dice es una democracia híbrida porque no se sostiene en una democracia representativa, sino se sostiene más que todo en una alianza nefasta con el Congreso y con el apoyo de la policía y del ejército. Entonces, tenemos ese manto ahí. La pregunta ¿es el Perú realmente una economía milagrosa? Durante muchos años nos metieron ese cuento, que éramos un país realmente prácticamente uno de los tigres de Latinoamérica, que en comparación con los tigres del Oriente, ¿no? Perdón, del Oriente, de los países del Oriente, ¿no? Como China, Corea, todos ellos. Pero realmente hemos vivido una ficción y somos una ficción. O sea, tenemos un Banco Central de Reserva poderoso, es verdad, porque tenemos casi como 75.000 millones de reservas ahí, lo cual genera de que un manejo adecuado de la economía con las herramientas de la flotación sucia, especialmente del dólar como la tienen ahora, hace que nuestra moneda sea fuerte, fuerte en el sentido de que no estamos jugando a la devaluación como va a ocurrir con las otras monedas, ¿no? Pero ese elemento es suficiente, te darás cuenta que no. ¿Por qué? Porque en la parte macroeconómica es un dólar fuerte, perdón, una moneda fuerte, pero en contraposición tenemos una pobreza galopante. Es decir, la macroeconomía y la microeconomía se enfrentan en este país. La macroeconomía es porque prácticamente todos los gobiernos han trabajado, igual que el BCR, cuidando las líneas en lo que significa los grandes contratos que teníamos con las empresas, con las mineras. Entonces, la macroeconomía siempre se ha movido en ese sentido. Inclusive en otros años ha crecido. En este año aún no ha crecido, pero igualito van a ganar plata. Pero en ese tramo, la microeconomía, es decir, la economía del pueblo, de los sectores más pobres, nunca no ha percalado como se debía. No han crecido los sueldos. El sueldo mínimo vital sigue siendo lo mismo. O sea, porque no ha habido políticas que permitan justamente equilibrar esto. Permitir que crezca el país con una macroeconomía fuerte y potente, pero que a su vez la microeconomía, es decir, la economía de las personas, crezca en la misma proporción. Entonces ahí vienen las contradicciones, las enormes contradicciones políticas que la tenemos hasta ahora. De ahí viene que seamos un país que no éramos un tigre, porque apenas ocurrió dos cosas políticas y una partecita en el interior, nos caímos en recesión, porque todavía estamos en recesión. Este mes ha subido 0,4, pero sumados seguimos en recesión. Entonces, no es que tengamos tampoco las estructuras democráticas y republicanas correctamente afiatadas, ¿no? Porque fíjate, en diciembre de este año, ¿no? En diciembre del año pasado, perdón, del 2022 y en enero, hubo un reclamo que yo considero justo de la gente, porque es democracia, o sea, manifestarse es democrático, así funciona, ¿no? Movió las bases
y ahora le echan la culpa de que no crecemos precisamente por eso. Y probablemente puede ser por eso. Entonces somos un país muy débil. O sea, pero por otro lado, Jorge, este país es bendito, pues. Realmente este país es bendito. Realmente este país creo que no tiene la gente que merecería este país. Me equivoco. Este país no tiene los políticos que merecería tener, porque la gente sí la tiene, gente maravillosa que es la que sostiene. Imagínate, has hablado de Gamarra, de la empresarialidad, de la parte de la microeconomía, pero tenemos el 75% de informalidad, Jorge. Somos un país absolutamente informal. Es decir, la gente va, compra, pero no hay tributos. Y si no hay tributos, no hay para contratar policías, para contratar implementos de seguridad, no hay para jubilaciones, no hay para salud. ¿Por qué? Porque todas esas cosas no son gratis. Por otro lado, y ahí vienen los reclamos, tenemos empresas que se están desarrollando muy bien, grandes empresas mineras que están desarrollando un bien, pero hay contratos ley que no nos permiten cobrarle los impuestos que merecerían tener. Entonces todavía estamos actuando con legislaturas de décadas pasadas. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos que ver otra visión país, para que así como nosotros, como tú, que trabajamos y la SUNAT nos dice, oye, paga los impuestos, si no te cuelgo, todos deberían pagar los impuestos, para poder tener recursos y que la microeconomía comience a funcionar. Porque si hay algo que apreciamos de nuestro pueblo, es que no pide limosnas, pide la posibilidad de trabajar. ¿Acaso no vemos en las calles cuando el Estado utiliza a los serenos, a los municipales, no para cuidar, no para la seguridad ciudadana, sino para meterle palos a la gente que está vendiendo y comprando en épocas de crisis porque no hay trabajo? Nosotros deberíamos, carajo, deberíamos, Jorge, aplaudir a esa gente que sale a las calles a vender. Deberíamos enseñarle limpieza, buenas costumbres y todo lo demás, pero no deberíamos cerrarle el caño, porque en la medida que nosotros ayudemos a empujar a toda la gente pobre a que ya no tenga ninguna forma de subsistencia, va a reventar como una olla de presión la delincuencia. Y ese es el gran problema que tenemos actualmente. Ujú. Bueno, se ve dentro de ese panorama algunos cuadros, por ejemplo, de fin de año, que creo que indican muy bien, con tan solo darse una vuelta por el centro de Lima o algunos lugares de la capital o de las principales capitales incluso del país, a niños vendiendo, a adultos mayores vendiendo algo, ¿no? Para pasar de pronto la noche buena o recibir el año. Eh, y esos cuadros pues te indican de que esos niños deberían de estar celebrando sus navidades, esos ancianos deberían de estar en sus casas, tal vez rodeados de sus hijos, ¿no? Entonces como que se ha perdido un poco también la familia, se ha perdido un poco el hogar. Y creo que ese es un trabajo ya mucho más profundo, ¿no? Mucho más ligado con la conciencia que el Estado a veces descuida, ¿no? Se han perdido dentro de las materias, por ejemplo, que se enseñaban antes, precisamente esos principios filosóficos, esas cercanías a lo que es la parte humana, y todo es práctico, todo es eh, dinámico dentro de las tareas o de las materias que ahora se registran en nuestros colegios, y nadie se acuerda de la parte humana. Entonces, cuando llega el momento, pues vemos al abuelo en el centro de Lima y le preguntas algo y te dice, no, se fueron, no lo veo, nunca más volvió mi hijo, nunca más volvió mi hija, y cosas por el estilo. O sea, ahí también hay una situación muy delicada, ¿no? Que creo que a veces decían que hay bastantes sociólogos en el Perú sin trabajo, ¿no? Y cuando hay que hacer un trabajo de sociología también. Y psicólogos, ¿no? Que también tienen problemas solamente cuando la Claro. persona se considera que está loca, psiquiatras.
pero no necesariamente hay que estar loco para dirigirse o para Claro. darle trabajo a esta gente, ¿no? Porque precisamente la familia se está perdiendo. Ahora, pero volviendo a la parte de pronto de la política global, ¿no? Y los grandes retos que nuestra audiencia plantea a nivel internacional. Por ejemplo, se tiene el sistema democrático que está basado en la representación, ¿no? Hay gente que piensa que se está debilitando porque no se siente representada Claro. plenamente Ujú. la democracia, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el Perú, a través de la Constitución, se permite cambiar el presidente prácticamente, eh, como se diría en términos vulgares peruanos, al toque, ¿no? Al antojo de una mayoría que se junta, muchas veces solamente por la facilidad que existe y se acabó el problema. Y punto, se acabó, como diría un borracho acá en los Andes peruanos, ¿no? Cambiamos de presidente y ya está. Y lo permite la Constitución. Y por eso que Sí, tenemos presidentes, pues, sí, 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 sí. como cancha, ¿no? Entonces, Uno cada año en los últimos años. eso está bien, No, ¿no? Entonces, no, no. qué podemos hacer al respecto, ¿no? En otros países, por ejemplo, el sistema democrático funciona con la democracia representativa. eh, Y creo que ahí está el gran desafío, ¿no? Cómo pasar de la democracia este, representativa hacia algo más verdaderamente que te identifique, ¿no? Que te la- represente, que te Mira, ponga ahí Jorge, eh, en autos. A ver, ¿qué nos dirías sobre eso? mira, qué buen tema has tomado. Qué buen tema has tocado. Ayer probablemente se perpetró el peor delito que puede haber ante una república y ante la democracia. Ayer, eh, eh, que es una alianza nefasta con el Congreso, especialmente una alianza basada en la ignorancia, porque son unos ignorantes, y perdóname que utilice la palabra, porque al Congreso, a la Presidencia de la República y a los ministerios deberían ser los mejores hombres, ¿no? No, no los operadores, ni los favores, ni la casta, porque tenemos una casta, y eso es lo que estamos acá. ¿Y por qué te digo eso? Nosotros teníamos la esperanza de que la única de las alternativas que podría cambiar este panorama político dramático era que se dé las PASO como parte fundamental en las elecciones generales. Las PASO, para tu audiencia, era algo así como las semifinales del Mundial. Es decir, comprenderás que al final del Mundial deben ir solamente 2 equipos. No van a ir los 40 que entraron. Entonces tiene que haber semifinales. Y las PASO eran precisamente eso. Eran las semifinales políticas, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Chile y como está ocurriendo en casi todos los países, en Estados Unidos. Hay 3 países donde no ocurre eso: Perú, Ecuador y Cuba. Es en los únicos 3 países donde no hay paso, no hay semifinales. Entonces, ¿qué tenemos? Uno de los elementos que queda clarísimo es que no hay gobernabilidad si tú no tienes una alianza o mayoría en el Congreso. En España, por ejemplo, si el candidato ganador a presidente no tiene o no logra una mayoría en el Congreso, se tiene que volver a hacer elecciones. Imagínate lo radical que es eso, ¿no? En los países que hay paso, se trata de que si entran 40 agrupaciones, las 40 no vayan a las elecciones como eso que haga en el Perú. ¿Por qué? Porque van a diseminar el voto y no va a haber capacidad de representación en la gente. Entonces, cada cual se lleva un poquito. ¿Qué ocurre? Que como acá hay una cuota para entrar al Congreso que es el 4%, te rellenas el Congreso pues como si fuera una combi. Ujú. Entonces hay un montón de partiditos que comienzan, que no tienen representación, no tienen capacidad, no tienen cuadros, pero sí asumen el poder y comienzan a tener una matriz de corrupción dentro del Congreso, dentro del Estado, ¿no? Y eso es lo que ha generado lo que estamos viendo ahora. Pero la esperanza era
que se mantengan las pasos que fue, si bien fue en el régimen de Vizcarra, quizás la forma no fue la adecuada, pero era evidente que era una herramienta muy útil para una realidad como el nuestro. Es decir, que la gente un mes antes vaya a elegir quiénes son los candidatos del partido, pero algo más importante, si aquellos que no pasaban del 1.5% de los votos válidamente emitidos, que era más o menos como 150.000. Es decir, aquel partido que no hubiera podido llevar a 150.000 votantes, porque tú podías escoger a cuál vas, quedabas deslegitimado, es decir, no pasabas a la final que serían las elecciones generales. En Chile se presentan 40, en Argentina se presentarán 100, porque es fácil abrir el partido. El tema es cómo paso a las semifinales, cómo logro que la gente por 150.000 vengan, porque si tengo 150.000 significa que soy una fuerza importante. Entonces voy a la final, es decir, a las elecciones generales. Entonces a veces van 2 o 3, no pasan más. Acá en el Perú, un poco que lo que teníamos la esperanza es que ocurra eso, para que no rellenemos el Congreso, no dilapidemos el voto a la gente, no mareemos a la gente con tantos candidatos. Pero no, ayer el Congreso lo sacó y la Presidenta la promulgó. Es decir, se acabaron las PASO en el Perú. Es decir, todo va a ser lo mismo, querido amigo. Qué triste es decirles eso, pero todo va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos 20 y hemos calculado que probablemente por el hambre, la hambruna, la ambición de todos estos políticos que son ambiciosos, de repente podríamos llegar a 50 partidos que estén postulando. Con lo cual volvemos a caer a la tragedia republicana de tener eso. Entonces, eso es lo que está sucediendo inicialmente en este marco. Pero por otro lado, quiero decirle a tu gente algunas cosas importantes que están haciendo, que no es el Estado, sino las empresas. Una de las cosas más importantes que creo que un país en el mundo tiene se llama el puerto de Chancay. Es la esperanza, Jorge, pero es la esperanza. De inversión están haciendo el puerto de Chancay. Como centro neural de lo que significa el comercio actualmente, se demoran casi 45 días. Pero si vienen de Shanghái a Chancay, lo hacen en 25 días, Jorge. Entonces, ¿te imaginas el potencial que significa eso para el Perú? Es decir, todos los países de Latinoamérica van a tener que sacar sus productos por Perú si quieren ser competitivos en el nuevo Asia-Pacífico, que va a ser la zona fundamental en los próximos años. Entonces, acá va a haber trabajo montones. Imagínate, se ha calculado nada más, actualmente hay como 8.000 camiones de transporte. Vamos a necesitar más de 25.000 camiones para trasladar todo eso. Se está viendo ya el tren que va a venir desde Sao Paulo para todo eso. Entonces, hay un movimiento enorme. Pero lo que me da pena a mí es que ese movimiento que están haciendo las grandes empresas extranjeras, el APEC del próximo año, por ejemplo, Jorge, va a ser una cosa realmente, nunca han venido tantos presidentes al Perú. Va a venir Xi Jinping, el presidente chino, porque una empresa china van a inaugurar, De en este noviembre año, van a inaugurar, APEC de este año, ¿no? Este año. el APEC de este año, correcto, van a inaugurar. Va a venir Joe Biden, o de repente ya está viniendo Donald Trump. O sea, Modi de la India, o sea, los grandes están viniendo porque saben que acá es el hub más importante. Está llorando Chile, Los Ángeles, Manzanillo, México, o sea, porque les vamos a quitar todo eso. Y Panamá con su canal viejo está llorando también. Entonces el Perú se va a convertir en un país fuerte, pero la idea es eso,
volvemos al tema. O sea, ¿qué ganamos teniendo una nación con la economía si no podemos tener un Estado que permita distribuir oportunidades a nuestro pueblo? Y esa es la parte política. Y ahí es donde estamos como una pata, pues, coja de la mesa. La parte política, institucional, es la que está trayéndonos todos estos problemas a un país que somos primeros en gastronomía y podemos poner los restaurantes que queremos en el mundo. Un país que tenemos altas condiciones para el desarrollo de minerales. Vamos a hacer el puerto de Chancay. Y fíjate que si el puerto de Chancay ya era un milagro, el puerto de Corio, en Marcona, es 2 veces más potente que el puerto de Chancay. Y Estados Unidos ha dicho, yo lo quiero construir porque ya no quiero que China tenga tanta predominancia en esta zona. O sea, el futuro económico del Perú es grandioso, pero nos tenemos que organizar para no tener pobres. Ujú. Tenemos que exigirle responsabilidad a nuestra clase política, porque solamente es eso. ¿Y qué cosa cuando le decimos responsabilidad política? Que tengan representación y que tengan valores, es decir, no sean rateros. Esas 2 cosas nada más, Jorge, que Ujú. representen sectores de la sociedad para que pueda llegar a ellos las leyes, las normas, la modernidad, el dinero para que puedan crecer y que no se vuelvan unos rateros, unos pillos como está ocurriendo actualmente, ¿no? Bien. Bueno, a propósito de Shanghái y Chancay, bueno, de los chinos, ¿no? Dentro de lo que se tiene como parte esencial en los últimos tiempos, un lugar que cada vez la situación la vemos más empoderada, ¿no? A nivel internacional. Sí, 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 sí. Después de la caída del muro de Berlín, pues se pensó de que Estados Unidos podía ser el que se centraría, ¿no? En el dominio hegemónico de la economía mundial. Pero China hoy es protagonista, pues, de algo Principal, sí. que puede ser un reordenamiento, ¿no? A nivel de la Así es. economía. ¿De qué manera podemos aceptar, por ejemplo, eso, ya que algunos se preocupan porque está el componente comunista y otras cosas? Pero este comunismo es un comunismo capitalista. Debemos aceptarlo tal cual. Y también otro dato que sería interesante agregarle, ¿no? Ya que ellos se encuentran con el elemento receptor que es un político, ¿realmente la política es una profesión? O tal vez estamos viéndola equivocadamente y es un gran negocio, ¿no? Porque Claro, claro, los que claro, tienen claro. más dinero en Latinoamérica, ¿no? En el Perú, son los que se metieron a la política. Yo creo que usted, si hubiese sido político, o sea, se hubiese dedicado enteramente a la política y no a dar clases, a estar elucubrando, yo creo que sus elucubraciones hubiesen tenido dinero constante y sonante, tranquilamente. Y tal vez ahorita estaría ocupando el podio de estos grandes gángsters que hemos tenido en la cima del poder en el Perú, ¿no? ¿Qué nos puede Claro. decir al respecto? Mira, voy a empezar por la última parte. Bueno, yo hago mis clases magistrales también, ¿no? Me invitan profesionales, inclusive grupos políticos, ¿no? Y siempre terminamos diciendo, ¿es el poder corrompe o nosotros nacimos corruptos? Siempre lo discutimos, porque es una discusión que se da, ¿no? ¿Cómo es posible que gente que nosotros consideramos proba, que hemos votado, al final se vuelvan unos rateros? ¿Cómo es posible que PPK, por ejemplo, oye, pero si ella tenía mucha plata, ratero? ¿Qué hace Toledo ahí tirándose 40, 50 millones? Ratero. Susana Villarán, ratero. O sea, Vizcarra, ratero. O sea, que un ratito, ¿qué está pasando acá? Lo que pasa, querido amigo, es que durante todos estos años, la política, y probablemente nuestros papás tengan esa culpa, ¿no? Porque nos metieron un chip en que nos decían que la política era sucia, la política era para los corruptos. Entonces, de alguna manera alejaron a Cuadros
que nos interesaba la política por algo que es fundamental, que nosotros no podemos ser una isla, es decir, no podemos vivir bien teniendo un cinturón de miseria y pobreza alrededor nuestro, porque tarde o temprano nos iban a pasar la factura. La pobreza, como toda institución humana, llega a un límite en la cual dice, tengo que sobrevivir, y si para sobrevivir tengo que matar o robar, lo voy a hacer. Entonces, hemos empujado a un callejón sin salida a la gente. ¿Pero qué? En este marco jurídico, en donde la corrupción es el sistema. No es el patriotismo el sistema que debería ser. No es la república, el sistema republicano que nos debería permitir organizarnos. No es la meritocracia lo que nos permite a nosotros elegir a los mejores hombres. No, es la corrupción. Entonces, la corrupción ha tomado y ha conformado y ha diseñado un Estado de tal manera de que tú como hombre probo, yo como hombre de valores, y mucha gente, porque hay muchos peruanos extraordinarios, no tienen el acceso. ¿Por qué? Porque tienes que tener un padrino narco, un lavandero, o tienes que entrar como parte de la mafia a un presupuesto. El Perú, en su presupuesto, en su PBI, tiene como 60.000 millones de dólares, Jorge. Quiero que te imagines una empresa americana, Google, Amazon, Facebook, cualquiera de ellas, que tenga 60.000 millones de dólares. ¿Tú crees que metería gente de cuarta categoría para que administre esa cantidad de dinero? Ni loco, ¿verdad? Ni loco. ¿Qué harías para que administre esos 60.000 millones que no son de ellos? Es de los peruanos. Tendría que poner a la mejor gente, la más capacitada, la más honrada, la que tenga valores, la que haya trabajado con sentimiento y sentido social. ¿Pero lo hacemos así? No. ¿A quién metemos? ¿Elegimos a cualquier cosa? Así es. No hay filtros de representatividad. La gente se encuentra con que de repente aparecen por televisión una serie de personajes que, ay, es bonito, su cara bonita. ¿Eso hemos llevado? Entonces eso tiene consecuencias, pues. Eso tiene consecuencias. Entonces, el mundo está caminando de otra forma. Estados Unidos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió pues en el patrón del mundo. Pero de repente, después de la Guerra Fría de algunos conatos y algunos errores de ellos, especialmente de Nixon y Kissinger, que le dieron la posibilidad a China de llevar a todos sus estudiantes a Estados Unidos. Prácticamente que en la década del 80, el 90% de los estudiantes que estaban en las mejores universidades americanas eran chinos. ¿Qué ha hecho China? Con paciencia y amor al tiempo, fue construyendo una opción, lo cual ahora ya lo vemos. Pero algo que tú muy bien has mencionado, oye, la China comunista, porque acá nos llenamos nos llenamos de conceptos de terruqueo, de todo lo demás, ¿no? Inclusive Milei, ahora último le dijo a los chinos, a Xi Jinping, no, que los chinos yo no voy a contratar no, que no hacer nada contra los chinos. Y después le pide, por favor, si puedes darme ese swap, que son adelantos de 6.500 millones. No, ya si me has insultado, ¿por qué te voy a dar? Porque claro, o sea, hay algunos extremistas que creen que la política es una religión. Y la política no es una religión, es un debate alturado entre personas decentes. Y cuando hablemos del debate alturado, hay instrumentos. Es decir, en el caso de lo que estamos viendo, el capitalismo es una herramienta, no es una ideología. Cuando alguien te dice yo soy capitalista, significa que él sabe que utilizando un capital puede hacer una empresa para ganar dinero. Ok, eso es todo. Pero acá dijeron, oye, no, que el capitalismo, y de repente China dice, oye, yo me considero comunista y voy a utilizar el capitalismo como herramienta para hacer crecer mi país, las empresas y la empresarialidad. En Coisco, que es la empresa que se ha formado, es la que va a administrar Chancay, el puerto de Chancay, el 60% de las acciones
corresponde a China. Y el otro 40% corresponde al grupo Glencore, que también tiene una participación importante en las minas Volcán. Es decir, ¿cómo se explicarían que un gobierno comunista se alíe con un poderoso grupo peruano y extranjero y sacan una empresa como la que va a ser Chancay, que va a hacer aumentar por lo menos 2 o 3 puntos el PIB en el Perú? Entonces, el capitalismo en sí mismo ya se desprendió de ideologías. Dejó sin piso a los comunistas, que eran los que hablaban del capitalismo, pero también dejó sin piso a los de la derecha, que pensaban que ellos eran los únicos que podían hacer crecer un país. Entonces estamos volviendo a un concepto de ver ya no los instrumentos, sino ver el objetivo del Estado planteado en que el ser humano vuelve a ser lo más importante. Y no lo están viendo. No se están dando cuenta de que nos está atacando no el capitalismo, no el comunismo, nos está atacando la tecnología, la inteligencia artificial. Eso es lo que nos está atacando. Eso es lo que está haciendo que la gente pierda el empleo. Cuando analizamos en la universidad, o sea, ya sabemos que prácticamente el 70% de las profesiones actuales van a quedar en desecho dentro de 10 años. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Los contadores, ¿para qué? Fíjate el cierre de las agencias bancarias que está habiendo por todo el Perú. ¿Y por qué hay ese cierre tan grande? Ah, porque la gente ya se acostumbró en la pandemia, que para eso sirven también, nos entrenaron al mundo digital. Entonces ahora tú vas a un cajero, haces todo, ya, o sea, ya no necesitas gente. Oye, pero un ratito, ¿qué estamos hablando? ¿Cuál es la humanidad que queremos? ¿Cuál es el Perú que tenemos? Pero no podemos sentarnos a conversar porque estamos discutiendo si la Junta Nacional de Justicia debe irse o si la fiscal de la nación debe cambiarse o hay que cambiar todo. O sea, es increíble, pero es tan bajo el nivel intelectual del Congreso que nos llevan a estas discusiones si el lomo saltado debe ser con carne de vacuno o con carne de carnero. Hay cosas mucho más importantes, pero lo que sí no podemos perder de visión es que primero, tener fe, una fe increíble, Jorge, porque se nos viene el tren Grau. No es que vayamos a hacer televisores, no, porque aquellos que hacen televisores, como Japón, Corea, no tienen dónde comer. Y nosotros estamos ofreciendo al mundo una comida que es increíble. ¿Y sabes cuál es la grandeza del ceviche, Jorge? Es que por primera vez la gente se entera de que podemos comer sin necesidad de utilizar fuego. Esa nación que por primera vez entrega a la humanidad algo que puede alimentarse sin tener fuego, se llama Perú. Esa nación que está barriendo por todas las capitales, las mejores capitales del mundo, con los restaurantes y su gastronomía, está barriendo. Entonces, tenemos la capacidad de hacer una agroindustria increíble. Ya le quitamos el puesto a Chile en uvas, arándanos, paltas, mangos, pero eso tiene que llegar a toda nuestra población. Y ese es el arte de la política actual. Ya no ponernos a referenciar, oye, no hay plata. Sí hay plata, el Estado tiene mucha plata. Ya no precisamos qué hacemos, sino cómo distribuimos las oportunidades para que toda esa gente maravillosa, talentosa, pueda tener los recursos para lograr alcanzar el progreso y el desarrollo que aspiran. Y sí se puede. Pero lo primero es que tenemos que sacar del medio a toda esa enorme casta política corrupta, que por el afán ambicioso no nos permite a los que de alguna manera sabemos entrar para administrar y gestionar este país, ¿no? Ujú. Es parte del desafío, ¿no? Así es. Hay que tener mucho cuidado con la deshumanización de la vida política. Hay que ponerle rostro a los problemas Ah, total. y pisar un poco el barro, ¿no? Que los políticos a veces lo hacen solamente cuando están en campaña y cuando se ve, por ejemplo, en su momento, ya cuando se le venía encima
el comandante Chávez allá en Venezuela, veíamos a los candidatos de los partidos tradicionales, ¿no? Del Partido Social Cristiano, COPEI. En ese momento estaba Eduardo Fernández. En algún momento estuvo Caldera también, que llegó a Claro, ser Rafael. presidente. Y Ujú. se veía que se le criticaba, por ejemplo, a Eduardo Fernández, que las noches previas a muy poco del día de la votación, pasó una noche en el barrio, ¿no? Allá en la cima, en el lugar más inhóspito y desatendido por los gobiernos, simplemente porque ya se veía que se le caía la gobernabilidad o la aspiración a ganar la elección. Igual ha pasado con los de Acción Democrática, ¿no? De la gente de Carlos Andrés Pérez, que también se descuidó y dejaron llegar pues al tristemente célebre comandante Chávez, ¿no? Que utilizando esas estrategias también de salir a la palestra, lamentablemente con estas cuestiones explosivas, ¿no? Uno ve que alguien le da un podio de 5 minutos, por ejemplo, para lanzar un discurso contra la clase que está en el poder a espaldas del pueblo pobre, pues en automático te pone ya como candidato indiscutible, y eso lo consigue, por ejemplo, Chávez representando a la supuesta izquierda, ¿no? Y también lo hace Milei, ¿no? Milei también con un discurso similar ataca al poder de turno y tiene quórum. Y es del otro lado. Y es del otro lado, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta que no se trata ni de uno ni del otro lado, se trata simplemente del podio que se le da, ¿no? Ah, Y de la situación que es característica. Por ejemplo, si usted en este momento comienza a hablar obscenidades, yo le aseguro que tendríamos mayor sintonía, ¿no? Mire, escuchamos a un catedrático de la Universidad de Lima hablando sandeces y elucubraciones sí, ¿no? totalmente desaforadas, pero si usted habla normal, pues, si usted habla dentro de los códigos normales, pues nadie nos hace caso. Incluso los Es medios así, de pues. comunicación, ¿eh? Sí, 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 sí. Seguramente Entonces que se prestan acá, para eso, sí. acá estaría el Trome, seguramente tomando una nota de lo que usted dijo, pero ¿No? siempre, Aquí, siempre, siempre y cuando usted diga un disparate. Pero si sí, usted sí. dice cosas racionales, olvídese, no tenemos audiencia. Pero Es bien vale como... tu reflexión, bien vale tu reflexión, Ujú. Jorge, porque creo que estamos llegando a un punto importante de lo que hemos conversado, ¿no? ¿Cuál es el futuro político del Perú? Creo que acabas de decir cosas que enriquecen mucho este diálogo, ¿no? Un agricultor sabe de que la semilla va a crecer fuerte y poderosa cuando el campo donde va a sembrar esa semilla está bien abonado. O sea, esa es una norma de perogrullo. Acá en el Perú, perdón, ratificando la deducción que has hecho muy bien, no importa de qué lado seas, si es de ultra izquierda o ultraderecha, al igual que el campesino, que el sembrador, si tú encuentras un campo de cultivo o una población abierta con la esperanza de recibir un mensaje, o sea, las palabras que llegan ahí es la semilla que van a generar esto. Pasó en Venezuela, pasó en Argentina. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que ahora nuestras gentes, cada vez con menos educación, o sea, solo tienen un sentido, ¿no? Es decir, sobrevivir. Entonces, al tener que sobrevivir, no importa todavía ya la reflexión, la razón, sino realmente escuchar la palabra mágica, esperanza. Entonces, los discursos antisistema se han convertido en el pan de cada día de todas nuestras naciones, ¿no? En Chile estuvo Piñeira. ¿Y quién entró? Boric. Y probablemente ¿quién va a entrar? Piñeira. En Brasil estaba Bolsonaro. ¿Quién entró? Lula. Y probablemente vuelva a Bolsonaro. En Estados Unidos estuvo Trump. Entró Biden. ¿Quién va a entrar de nuevo? Estoy seguro que Trump. Es decir, el famoso péndulo ideológico
se mueve más rápido que antes. Porque es obvio, ya las ideologías ya no tienen los elementos suficientes como para calmar la sed de esperanza y desarrollo de los pueblos, que comienzan a exigir más rápido. En el Perú, la exigencia es tan rápida que estamos votando un presidente cada año, porque la desesperación es grande. Si no, ¿cómo nos podremos explicar que murieron 60 compatriotas nuestros? Y a su vez, qué débil institucionalidad tenemos en el país, que no somos capaces de encontrar a los verdaderos responsables y mandarlos a la cárcel a los que asesinaron a estos manifestantes. Porque una cosa es bien claro, ¿no? Mucha gente sale a decir, son terrucos, 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 terrucos. La palabra terruco se forma acá, ni siquiera se hizo un análisis previo, pero hay algo importante, Jorge, que nos estamos olvidando. El predominio moral del Estado es no matar. Porque si el Estado se pone a la par de cualquier sicario, ¿para qué tenemos Estado? ¿Para qué tenemos un poder judicial? ¿Para qué tenemos un organismo tan grande como es el Estado con casi 5 millones de personas que se nos lleva el 65% de los recursos del país? Y la gente tiene que entender que el predominio moral del Estado es salvaguardar en base a la Constitución los derechos fundamentales, ¿no? Y si no eres capaz, no tienes las condiciones, no te metas a ser gobernante, no te metas a ser congresista. Hay que salvar la vida por encima de todo. Imagínate esos malditos delincuentes, sicarios, todo eso, les tenemos que dar 30 años. ¿Y cómo podemos darle a alguien que sale a manifestar? Y qué coincidencia que los que salen a manifestar son los más pobres entre los pobres, que les deberíamos tener clemencia y compasión. Y no podrían estar al tiro de una bala. Entonces, cuando un país ocurre eso, es como cuando tú construyes un edificio de 10 pisos, pero le has puesto las bases de barro. Cualquier momento se va a caer. Por eso está que ahorita no tenemos orden, no tenemos autoridad, no hay liderazgo, prácticamente actuamos como un Estado fallido. ¿Y qué ocurre con el Estado fallido? Comienzas a tener problemas económicos, comienzas a tener problemas de hambre, problemas de salud en tu población, y lo que es más grave, comienzas a tener el mismo problema que vamos a tener del de Ecuador, es decir, que las fuerzas negativas, las fuerzas malas, los sicarios, los asesinos, los delincuentes, comiencen a ingresar a un país, que esto es como la física. Cuando la física te dice si hay un espacio que está vacío, lo va a ocupar lo primero que llega. Y si acá en el Perú no tenemos autoridad, porque el policía, cuando el policía se enfrenta a un delincuente, tiene la autoridad moral del presidente de la República. Así funciona esto. Pero si el policía ni siquiera cree en la autoridad del presidente de la República, es un blandengue, entonces no va a utilizar, no va a hacerlo. Los jueces por nada lo sacan. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad. Pues si el otro, mira, no ha hecho nada, fíjate cómo estamos, la sociedad. Entonces, ese es el tema del país que tenemos. Es un problema político, hay una pata política que tenemos que solucionar lo más urgente posible y los mejores hombres, ¿no? Tenemos entonces ese desafío, ¿no? De salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos, no matar. Buen dato, pero también hay que tomar en cuenta de que en otras latitudes no tan lejanas, no solamente está el no matar, ¿ah? Yo les diría a ellos, por ejemplo, no expulsar, ¿no? Imagínense lo que pasa con estos países. Miles de gentes, ciudadanos de sus países expulsados. ¿Por quién? Por su Estado, por la falta de gobernabilidad, ¿no? Que se tienen que ir a buscarse la vida a Chile, a Ecuador, a Perú, a Miami, cruzar el Arién, ¿no? Eso es peor. Y creo que Sí, Jorge. nosotros ya superamos esa etapa, ¿no? Recuerde usted que No, estuvimos en eso. sí, Recuerde sí, que no. estuvimos en eso. O sea, estamos, a pesar de todo, vuelvo a repetirlo al principio, a pesar de todo lo que estamos viendo, las falencias que tenemos actualmente, pero no hay que olvidar de dónde venimos. Venimos Sí, de ese sí. panorama. Y hay algo que creo que, para enriquecer tu apreciación, dicen que al Perú
han entrado más o menos con 1.500.000 migrantes venezolanos. Pero yo siempre me preguntaba, oye, han entrado 1.500.000, pero yo no veo una saturación de servicios, ¿no? Como para decir, oye, fíjate, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? Si yo salgo por la casa, conozco tanta gente venezolana ahora, porque hay gente extraordinariamente buena, y han ocupado espacios, y yo digo, pero ¿cómo ha sido esto? O sea, claro, pero ya salieron las estadísticas a decirnos algo, ¿no? En el 2022 y en el 2023 han salido del Perú 900.000 peruanos. 900.000 peruanos. O sea, casi 1 millón de peruanos han salido. Así como los venezolanos han entrado, han salido ellos afuera. Para que sean quizás maltratados, denostados, como ocurre, ¿no? Pero han salido. ¿Y por qué han salido? Ah, no, los de venezolanos han salido porque no tienen que comer, porque ahí hay un régimen comunista y no tienen que comer, no tienen trabajo, No tienen gobierno. No tienen no gobierno. tienen gobierno, no tienen seguridad. Ujú. Y bueno, y ahora, a ver, sentémonos todos juntos con tranquilidad y reflexionemos. ¿Y por qué se ha ido casi 1 millón de peruanos en los 2 últimos años? ¿Por qué? Porque hay riqueza, hay seguridad, hay gobierno. O sea, fíjate cómo hay algo que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Nosotros podemos negar la realidad, pero jamás vamos a poder negar los efectos de la realidad. Yo te puedo decir, oye, mira, yo estoy bien, pero hoy no tengo para comer. ¿Qué quiere decir eso? De que lo mismo que está pasando en esos países está ocurriendo en el nuestro. O sea, fíjate que a mí se me venció la visa americana y tenía que ir a un evento allá, no, académico, lo que tú sabes. Pero, pucha, yo llegué y la verdad es que yo me había olvidado, ¿no? Entonces fui, hice todas mis gestiones y me dijeron, señor, su fecha para revalidar su visa es el 24 de agosto del 2024. O sea, en agosto, o sea, me han mandado. Mm. Tenemos que entender que las universidades están votando 80.000, ya sea bachilleres o licenciados. 80.000. Y las diversas instituciones gremiales, empresariales, la Cámara de Comercio de Lima, consideran de que pueden 8.000. 80.000, 8.000. ¿Qué vamos a hacer con los otros 72.000 que se nos van a ir acumulando año a año? Que ya se nos vienen acumulando año. Entonces hay miles de muchachos que ya tienen todo terminado. Pero el espejismo del instituto, de la universidad, como elemento promotor del desarrollo, se cayó. Porque en un ambiente como el que estamos ahora, de desorden político, sabiendo que hay polos de desarrollo como Chancay, como lo que está ocurriendo con las irrigaciones que están saliendo en varios puntos, o sea, no podemos organizar el país. Es más, en la universidad donde yo estoy, por ejemplo, me sorprendió algo. Los chicos que hacen sus trabajos finales, a través de ciertos mecanismos, la universidad les apoya en el desarrollo de sus empresas. Me pareció, de verdad, que me pareció una cosa increíble, porque era el sueño de todos nosotros. Y yo digo, oye, ¿y por qué eso no es una política pública? ¿Por qué no hay ese espíritu empresarial para enseñar a los chicos que están en el mejor momento de su vida la creatividad, el desarrollo? Pero no, nuestros políticos lamentablemente le hemos dado yo sí creo que lamentablemente le hemos dado mucha importancia a la política, Jorge. La política no debería tener tanto espacio. La política no debería meterse en tantos aspectos. La, Deberíamos elegir mejor, ¿no?
Pero la política, yo creo que de farándula, porque realmente la política sí podría ser la protagonista, pero silenciosa, ¿no? En una oportunidad, por ejemplo, se presentaba en sus años de gloria el comandante Chávez ahí en una en un lugar de Caracas, ¿no? Por el Ateneo, creo que fue. Y entonces dentro del público había muchos gringos, ¿no? Y me acerco a una gringa, era sueca, y le digo, no hablaba el español, pero sí el inglés, entonces le pregunto qué opinaba de lo que veía, ¿no? Y cuando de pronto aparece Chávez, pues, y cuando aparece Chávez era como que un éxtasis del público, ¿no? Y ella me dice, esto es como haber viajado en el tiempo, me dice, ¿no? Esto Ujú. por allá no existe, ¿no? O sea, es como ver una película de esas, de Steven Spielberg, ¿no? O tal vez una de historia, ¿no? Porque lo que veo acá es que la gente lo ve como un héroe, como un caudillo, una cosa así. Allá nosotros, en Suecia, ni sabemos quién es el primer ministro, ni nos Claro. interesa saber quiénes son los ministros. Es más, para ser ministro, es una situación ad honorem. O sea, el ministro no tiene un lugar para, de pronto, que el Estado le vaya a asignar para que él tenga su oficina. No, 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 él desde su casa es ministro, ¿no? Y quienes son ministros, me dice, o son gente que se mete a la política, son gente que ya superó su etapa de esfuerzo de repente para vivir y quiere aportar y por eso lo hace, ¿no? Porque es como una Claro, especie de hobby por el servicio. O sea, imagínense, claro. ¿no? Servir, un hobby. Eso fue lo que me explicó. Y entonces ahí nos damos cuenta de que nosotros estamos en otro mundo, en un mundo primitivo, ¿no? Donde efectivamente pues lo vemos a los que llegan al poder como los adalides, los caudillos, los que te van a resolver el problema, ¿no? ¿Quién no quisiera darle la mano a uno de ellos? Pero ya para ir terminando con esta reflexión, doctor, también hay que ver lo que se viene Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, cuando aparece, por ejemplo, el Mercosur es eminentemente un intento técnico, ¿no? Y incluso económico, ¿no? Para la respuesta a los problemas que tenía en aquel momento esta parte del continente. Pero luego resulta que de lo que inicialmente se tenía como algo eminentemente económico y comercial, se pasa a otra situación, ¿no? Que tiene que ver ya con la política. Se ideologiza. Incluso se Ujú. le da algunas facultades legislativas. Y decían los integrantes del Mercosur, ¿qué vamos a legislar nosotros? O sea, me parece que esto es un error. Y sin embargo lo hicieron, ¿no? Y finalmente, pues, geopolíticamente se terminó por destruir, ¿no? Y el que lo terminó destruyendo fue precisamente Chávez, ¿no? Cuando apareció allá, creo que en Argentina, ¿no? Y lo sentenció con su Ujú. supuesto socialismo del siglo XXI. Pero entonces estamos ante una situación que no terminamos de comprender. Por ejemplo, ahorita tenemos Asia-Pacífico, ¿no? Pero hay mucha gente que seguramente va a intervenir ahí desde un punto de vista eminentemente político, pero político de farándula, político de aspectos de la época de las cavernas, cuando debemos estar en la época de la tecnología, de lo que usted está viendo, por ejemplo, esta realidad virtual, ¿no? Y todo lo que es inteligencia artificial y no sé qué otros protagonistas que por ahí puedan aparecer ya en estos momentos en escena, ¿no? ¿Qué podemos aspirar de Asia-Pacífico realmente? Bueno, realmente el mundo ya cambió. Ya de ser unipolar, ahora es multipolar. Ya ni siquiera es China y Estados Unidos, ¿ah? Ayer leía, este, durante este segundo año, China ya comenzó a bajar su población estos 2 años seguidos en 0,2%, casi 80 millones de habitantes, ¿no? O sea, es decir, demográficamente China ya dejó de crecer, lo cual es un problema enorme para ellos, porque en el futuro van a tener graves consecuencias del tamaño que es. ¿Quién es el país que en estos momentos tiene la primacía en lo que es
la demografía en el mundo, que es la India. ¿Ok? Entonces tiene un país con muchas necesidades, todo eso. Entonces es un mercado importante que hay que ver. Para la época del 50, el, el continente que va a ser el eje fundamental va a ser África. Es un continente muy rico en cuanto a recursos y con una población muy joven, probablemente la más joven del planeta. Entonces, como mercados es lo que se ve. Entonces, esa es la zona del Asia-Pacífico. ¿Y qué zona se está abandonando? La zona del Atlántico, la zona de Europa, la zona europea, porque Europa comienza a tener serios problemas, gravísimos problemas. Tiene problemas de esta transferencia cultural a través de la inmigración, tiene problemas en que la caída de la tasa de natalidad es pavorosa, y hay pueblos que están ya sin gente, ¿no? Suecia acaba de sacar el ejército porque ya ha entrado más gente inmigrante del África con otras costumbres y la situación está peor que Ecuador. Entonces, todos estos problemas transculturales, o sea, han permitido que Europa ya no sea lo que es. Va a tener mucha predominancia cultural y todo lo demás, pero ya no es como mercado algo que nos interese. Entonces, a través de la salida de Chancay y del puerto de Corio, que como te digo, son los únicos dos puertos en todo el zócalo continental de América que pueden acoderar barcos de más de 25.000 contenedores. O sea, la ventaja competitiva es tan grande que por eso se nos viene el tren interoceánico que viene desde Sao Paulo, Uruguay, Argentina, Bolivia, entran para toda su mercadería por acá. Y el tren Grau que va a jalar toda la mercadería de Venezuela, Colombia, todo eso. O sea, no hay forma ya de que puedan ellos hacer sus exportaciones sin pensar en Perú. Pero nosotros los peruanos se nos abre también una puerta, una enorme puerta. ¿Para qué? Para volcar todos nuestros productos, nuestra agroindustria, nuestra enorme y variedad flora y fauna, para llevarle al mundo, convertirnos en la despensa del mundo. Entonces, las oportunidades para los chicos en materia de agroindustria, industria, metalmecánica, inclusive de barcos. Vamos a necesitar muchos barcos, muchos camiones, vamos a necesitar mucho. Es enorme. Probablemente seamos el país en América Latina que tiene todas las condiciones para volverse un Singapur. Mira, yo les decía hace más o menos 2 años cuando empezó lo de Coisco, que me invitaron a algunos medios de comunicación y les decía, dentro de muy poco, el terreno en Chancay va a costar más de $1.000. No, ¿cómo va a costar más de $1.000? Da 20 céntimos el metro. Bueno, pues el alcalde de Chancay ha venido a decirnos, señores, el metro cuadrado allá ya está en $1.500. Ujú. Y Jorge, va a ser más. ¿Por qué? Porque toda nuestra gente se va a ir a Chancay. Chancay va a ser así, edificios, inteligencia artificial, porque la apuesta de China, por ejemplo, Dodi, el primer ministro de la India, dice, me estoy yendo a Perú, pero no a Perú a sacar los minerales y llevárselos. No, van a producir los minerales, los van a producir y se los van a llevar porque ya es las condiciones. Se nos está viniendo Alemania, que ya dijo que también va a ser lo mismo. O sea, por eso te digo, la parte económica va a ser importantísima, pero lo que no podemos pretender es que la parte económica solamente sea un pequeño grupo de riqueza que se nos vienen, sino debemos tener un gobierno, un Estado que permita equilibrar de tal manera que también sean beneficiosos de ese crecimiento, o sea, las personas que tienen más necesidad. Y no pensar simplemente en los pobres como alguien en el que hay que regalarles bonos, subsidios, sino otro pensamiento mucho más humano en decir, oye, ¿qué es lo que voy a hacer con ellos? Formarlos, educarlos, transformarlos, incentivarlos, enseñarles producción, para que ya sean parte de lo que debe ser su futuro también de desarrollo, ¿no? Que sí podemos, sí podemos. Estamos en el Perú. Cuando nosotros vemos, y como tú te habrá pasado, querido Jorge, es
en mi corazón digo, es un pecado ser pobre en el Perú. Es un pecado. O sea, nos deberíamos meter un tiro todos. Porque ¿cómo es posible que tengamos lo que tengamos con otros países que no tienen materias primas, no tienen historia, no tienen cultura, no tienen gente joven? Y ahí le están dando. Y nosotros que tenemos todo, por nosotros, entre gitanos, nos acuchillamos, mientras que la gente nos está viendo afuera. Ujú. Sí, bueno, estamos entonces ante unas perspectivas importantes que esperemos pues nuestra audiencia tenga en cuenta todos estos detalles y se preparen, especialmente los padres, ¿no? Que estén detrás de los muchachos, porque a veces los muchachos simplemente preparan valijas, ¿no? Ya la migración de los peruanos hacia el exterior no es la misma que la que pasa a Venezuela. Lamentablemente lo de Venezuela sí es atroz, ¿no? Es prácticamente una situación asfixiante. La de aquí es que como el peruano emigró tanto, por cada peruano se estima que hay en cada familia al menos uno o dos ciudadanos en el exterior, ¿no? Por cada familia. Imagínense, porque eso significó pues la migración Claro, 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 claro. inicial, ¿no? Inicial de los años 80, ¿no? Cuando la gente se iba despavorida porque efectivamente pues no se podía ni duchar, ¿no? Te metías a la ducha, se apagaba la luz y bueno, tenías que secarte y irte a trabajar como sea, Increíble. ¿no? Todo lo que Eso, hemos pasado, de verdad. sí, por eso no fuimos. Pero actualmente no se van por eso. Actualmente la gente se va porque ya tiene algún familiar que le está asignando una posibilidad de empleo, ¿no? No, y es gente que tiene formación, ¿ah? Sí, Y es gente que tiene formación, por eso también se va, porque sí, sabe que tiene alguna oportunidad mejor. y tiene, yo creo que si tú conversas con cualquier muchacho, cualquier persona, tiene ya dentro de su background el hecho de que, oye, no, yo me voy a Estados Unidos o a donde sea, pero por un tiempo determinado, porque necesita para armar su empresa acá. O sea, de pronto tú verdaderamente le haces un seguimiento y te das cuenta que el tipo se fue por 5 o 10 años y en los 5 o 10 años tuvo el capital para efectivamente regresar y poner acá una bodega, poner una empresa, un emprendimiento, ¿no? Porque si se quedaba acá, no lo podía financiar, ¿no? Era imposible. Entonces, son situaciones prácticamente ya de operación prácticamente predeterminada de migración. O sea, como que ya la gente sabe que no es tan Que es difícil. parte de su futuro Sí, también, irte ¿no? para allá y de pronto acumular un poco de dinero y en 2, 3 años regresas, inviertes en el capital que no lo tienes acá si te quedas, ¿no? O sea, son situaciones de agenciarse a la vida, pero no pensando solamente en tus límites territoriales, sino Claro. incluso gente que se va a Chile, ni siquiera se va muy lejos. Se van a Chile por ejemplo, tienen algún trabajito ahí o al Ecuador que paga en dólares cuando estaba bien, ¿no? Cuando estaba en su mejor momento y simplemente los fines de semana vienen a Lima y siguen en ese plan. O sea, se ha desarrollado, yo creo, para el caso peruano, una migración inteligente, ¿no? Una migración programada. No se trata de esa migración desaforada, donde tú ves a la persona prácticamente pidiendo limosna por las calles. No, eso no está pasando con el Perú. Eso hay que anotarlo para que la gente entienda también, porque no estamos en lo mismo. Esos 900.000 que menciona el doctor Milton Vera, efectivamente está dentro de la estadística, pero es otra estadística, otra realidad, otro tipo de migración, porque la migración también tiene sus etapas. La que está pasando Venezuela es una etapa que ya nosotros hace mucho tiempo Atroz. la vivimos, ¿no? Donde no tenías otra que irte. No podías quedarte con Alan García pues en hiperinflación. Tenías que irte, no te quedaba otra alternativa. No te podías quedar con un sendero luminoso amenazándote la vida prácticamente por cualquier lugar que te encontraras estudiando, movilizándote en Lima o en cualquier ciudad del Perú. Entonces, eso hay que entenderlo y creemos que estamos encaminados hacia un futuro verdaderamente promisorio. ¿Por qué? Porque también la migración, por ejemplo, permitió, la gente dice, oye, no, fue Gastón Acurio, fueron los grandes chefs. No, señor, un momentito. Ese, esa gastronomía que tanto se vende del Perú en el mundo fue gracias a la migración. Llamaba la atención, por ejemplo, que un peruano o una peruana resolviera su comida con pocas monedas en el Sí, país ¿no? donde se encontrara y que lo resolviera rico para remate. Dijeron, ¿esto qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienes? ¿De qué planeta? Ese planeta se llama Perú. Y así nació la gastronomía, que se comenzó a valorizar. ¿Por qué? Porque efectivamente tú con pocos centavos
puedes resolver un almuerzo. No solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo. Eso no lo vas a poder hacer si no tienes la sabiduría que tiene ya por alcurnia prácticamente el peruano, ¿no? Entonces, creemos que hay cosas rescatables, ¿no? Rescatables en ese sentido que debemos de valorizarlas, debemos de empoderarlas incluso y tratar de darlas a conocer más, ¿no? Difundirlas mucho más. Así es. Ya para terminar, doctor, a manera de reflexión final, si habría que quedarse con algún político, que hemos criticado mucho a los políticos, y es verdad que nos han defraudado, pero ¿a quién usted mencionaría? ¿Quién es el político rescatable a lo largo de la historia del Perú que usted diría, bueno, hay que detenerse un poco en este personaje? Mira, el personaje que me quedan dos cosas, ¿no? O sea, porque en la mente tengo dos cosas porque las he vivido también, ¿no? Crear, por una parte, la enorme ética de Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Y la otra parte es la sapiencia en su momento de Alberto Fujimori, ¿no? O sea, en las partes que les corresponda, ¿no? O sea, lamentablemente no hemos podido tener una visión completa, ¿no? Pero la ética, la conducta democrática de Fernando Belaúnde Terry me jala en estos tiempos, ¿no? O sea, Ujú. necesitamos uno de los elementos. La vez pasada escuché una conversación entre los chefs peruanos y me quedó una frase muy que me la repito siempre, ¿no? Cuando ellos comienzan a conversar sobre cuál ha sido el efecto de ellos y la responsabilidad de ellos en lo que significa la enorme popularidad de la gastronomía peruana, dijeron, nosotros cambiamos el competir por el compartir. Y eso me marcó clarísimo. Y sí, pues, las veces que los he visto, siempre han estado compartiendo recetas, siempre avisándose, datos, viendo el potencial. Si eso nosotros llevamos a la política, ya tenemos que compartir, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales, bases para esto, es tener la conducta democrática y patriótica, ¿no? Ujú. Ahí empieza todo. Y yo Ajá. creo que, Y como mencionó este, a Fujimori, la gente puede decir, oye, pero ¿por qué mencionarlo a Fujimori? Algo que podría agregar para que la gente no quede con la duda sí, con sí, la sí, incógnita. sí. Ya, sí, sí, tienes mucha razón. En el caso de Fujimori es porque hemos hablado que el capitalismo es un instrumento de desarrollo. Propiciar el capitalismo es propiciar en las personas ya la capacidad que puedan tener su capital, de eso viene, para que hagan la empresa, produzcan y ganen. Y eso es lo que se hizo con Fujimori. Se logró, a través del mecanismo del capitalismo, que podamos crecer en la magnitud que crecemos. Entonces, me hubiera gustado un presidente que tuviera esas dos cosas, ¿no? La visión del capitalismo moderno, humano, que tenía Fujimori en esa etapa, y la probidad, la conducta moral de Fernando Belaúnde Terry. Ujú. Yo creo que esos dos componentes históricos que hemos vivido serían de la persona ideal para mí que debería conducir los destinos de esta nación. Bien, bueno, hemos agotado la conversación por el momento, doctor, y vamos a tenerlo seguramente más adelante, cuando las circunstancias lo ameriten, porque siempre tenemos circunstancias atroces, ¿no? Que hay que estar detrás del análisis, ayudando un poco a entender lo que acontece a veces en nuestro país, que siempre tiene estos encontronazos, ¿no? Y lo que se viene no va a estar tan fácil. Hay cosas positivas que se vienen, pero también hay algunas que muy controversiales que esperemos se resuelvan en los próximos días, en los próximos, en este año en especial, ¿no? De pronto la gobernabilidad, por ejemplo, ¿no? Tal vez entrar al proceso electoral que la gente pide y salir de una vez de esta encrucijada en la que nos encontramos, porque esto simplemente es un stand-by con el Así es. gobierno de Dina Boluarte. Sí, sí, Bien, sí. le agradecemos su participación. Recuerden que todo esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Que todo sea felicidad y como siempre, a no perder las esperanzas. Tenemos muchas herramientas positivas en el Perú para
contrarrestar cualquier imponderable que se presente en el camino. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Muy amable. Cuídense mucho. Gracias. Yo soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas. Porque no encuentro alegría y dentro del agua me consumo. Porque no encuentro árbol frondoso, entre tunales lloro mis penas. Papukuy chayang, sinyo hayaipa, muchay nija. Paloma chapa, sun kuchayang, sinyo hayaipa, sun huyaiha. Yu hayaipa, sun huyaiha. Guaira chaya, papukuy chayang, sinyo hayaipa, muchay nija. Paloma chapa, sun kuchayang, sinyo hayaipa, sun huyaiha. Yu hayaipa, sun huyaiha. No te doy otra nomás porque... Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda.